debatir con mi grupo, decidimos decir que sí, que la vestimenta y la apariencia física influyen en las respuestas interpersonales y que son los determinantes. ¿Por qué decimos esto? Principalmente tendríamos que explicar qué son las respuestas interpersonales. Las respuestas interpersonales son la interacción entre dos o más personas de forma recíproca. Y es acá donde aparece el elemento primordial que sería la comunicación. Después, ¿por qué decimos que sí? Porque toda persona al arrancar una interacción con otra se fija cómo está vestido y cómo es su apariencia física, cómo está parado, cómo gesticula. Todos nos vestimos para gustarnos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo buscamos siempre la aceptación del otro inconscientemente. Entonces, por ejemplo, un caso hipotético. Si yo estoy caminando y del otro lado viene un hombre, que su apariencia física es como grande y está encorvado y está todo vestido de negro y como muy desarreglado, yo me voy a cruzar de vereda, siendo prejuiciosa, obviamente, pero es el mensaje que él me da, es lo que él me transmite, como me transmite como inseguridad, por así decirlo. Otro caso hipotético que podríamos poner para explicar esto es esta imagen, que para mí y para mi grupo sería que si estamos en una entrevista de trabajo y el trabajo sería una oficina de lunes a viernes y vemos a estas dos personas. Según nosotros, la persona que va a ser elegida va a ser la mujer. ¿Por qué? Porque nos da la imagen de que es arreglada, es responsable, se preparó mucho antes para la reunión y etcétera. En cambio, el hombre está como desarreglado, no nos transmite seguridad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los estereotipos físico-temperamentales. Estos son los que unen o relacionan algunos rasgos físicos con ciertos rasgos de la personalidad o cierto temperamento. Esto en nuestra sociedad está muy bien definido y también muy aceptado, y principalmente tiene mucho que ver con el modo en el que los demás nos perciben y cómo el otro reacciona ante uno. Por ejemplo, capaz hay rasgos de personalidad o cierto comportamiento que el otro espera de uno simplemente por cómo se ve o el físico y la apariencia. Nosotros pudimos llegar a la conclusión de que el aspecto físico es una de las primeras características que se usa para categorizar a los demás. Las personas, en base a esta apariencia, es que realizan su primer prejuicio, y es gracias a esto también que cada uno tiene una reacción diferente o un pensamiento diferente sobre alguien solo por verlo. El comportamiento cinésico es una de las formas de comunicación no verbales más importantes que poseemos los seres humanos. Este comportamiento hace referencia a ciertos gestos intencionados o no que realizamos para demostrar un mensaje, para comunicar algo, ya sea de forma intencionada o no. Por ejemplo, a través de los gestos de la cara, la postura del cuerpo o la conducta de los ojos. Los gestos de la cara y la postura del cuerpo nos pueden dar ciertos datos específicos sobre cómo se encuentra de ánimo una persona con el resto. Por ejemplo, a través de la cara podemos notar si esa persona está feliz, si está triste, si está asombrada, entre otras expresiones. Mientras que con el cuerpo, a través de la postura que realizamos, podemos demostrar, podemos ver si esa persona se encuentra en un estado de, por ejemplo, de tensión, en un estado de desinterés o de aburrimiento o de interés hacia para el resto. Algunos de estos ejemplos más cotidianos que nos podemos encontrar en nuestra vida de este tipo de lenguaje no verbal puede ser, por ejemplo, el sonrojarnos frente a una situación que nos genera vergüenza o nos pone incómodos, hablar con las manos en los bolsillos cuando estamos mintiendo o cuando tenemos cierta inseguridad nuestra al momento de hablar, o simplemente inclinar la cabeza un poco para demostrar que estamos interesados en cierta persona o en cierta cosa. Continuando con los elementos cinésicos, podemos hablar de la clasificación que realizan dos investigadores, Paul Ekman y Walla Friesen. Ellos determinan que hay 5 tipos de expresiones no verbales. Primero hablan de los emblemas, que son expresiones no verbales, pero que tienen una traducción verbal directa. Es cuando, por ejemplo, nosotros en vez de decir sí, asentimos, cuando en vez de decir comer, realizamos el gesto de comer.
reemplazan lo que uno quiere decir, dado que los canales de comunicación oral están bloqueados o directamente no existen. No acompañan lo que uno está diciendo, sino que lo reemplazan. Después tenemos los ilustradores. Estos sí acompañan lo que uno está diciendo. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos vamos para allá y señalamos el lugar al que nos queremos dirigir, cuando hablamos de un objeto y lo señalamos, cuando hablamos de una acción y la representamos corporalmente. Después están los reguladores. Los reguladores lo que hacen es, como bien lo dice la palabra, regular el flujo de comunicación. Cuando uno está teniendo una comunicación con alguien, verbal, oral, uno expresa, por ejemplo, que lo está escuchando, que quiere que repita algo, que quiere que se calle. Por ejemplo, cuando asentimos, mientras alguien nos está hablando, le estamos transmitiendo que lo estamos escuchando. Y esto regula el flujo de comunicación entre el hablante y el oyente, básicamente. Después tenemos las exposiciones de afectos. Esas expresiones no verbales lo que buscan transmitir es nuestro estado de ánimo, nuestras emociones. Es, por ejemplo, cuando estamos un poco cabizbajos porque estamos tristes, cuando ponemos cara de asco, cuando miramos mal a alguien, cuando ponemos cara de terror, entre otras cosas. Buscan transmitir cómo nos sentimos en el momento. A nosotros nos pareció bastante interesante esta categoría, dado que creemos que es bastante difícil expresar a través de palabras las emociones, a través de lo oral. Y es muy interesante cómo se logra, a través de la gestualidad facial principalmente, entender o expresar esas emociones que son conceptos tan complejos. Por último tenemos los comportamientos adaptadores. Estos comportamientos vienen de la niñez, cuando aprendíamos a afrontar cierta situación en particular. Nos quedan vestigios o restos de esas actitudes que tuvimos en aquel momento. Es, por ejemplo, cuando movemos la pierna porque estamos nerviosos, cuando nos rascamos alguna parte del cuerpo porque estamos ansiosos o incómodos. Son ese tipo de actitudes que generalmente las conocemos como tics nerviosos, pero en realidad son meramente reflejos de la persona ante ciertas sensaciones o emociones. Uno podría confundirlas tranquilamente con las exposiciones de afectos, pero en este caso son totalmente inintencionales. Uno no busca comunicarle al otro cómo se siente ni expresar sus emociones, sino que simplemente son reflejos del cuerpo que quedaron de algún momento de nuestra vida y que le comunican al otro finalmente igual como nos sentimos. Si estamos nerviosos, si estamos ansiosos, incómodos, pero son inintencionales al fin y al cabo.